Hola chicos, hola chicas, espero que estén excelentes el día de hoy. Para la clase que tenemos esta semana, vamos a hacer el repaso para nuestra evaluación. Vamos a condensar, vamos a comprimir algunos de los contenidos que hemos aprendido durante este tiempo para entonces tener nuestra prueba. Vamos entonces con este repaso. Lo que hemos estado viendo durante este tiempo ha sido el proceso de independencia que ocurre en América y después nos centramos en lo que ocurre en Chile. Las primeras semanas entonces estuvimos viendo lo que ocurre en América y una de las primeras cosas que no se les puede olvidar de que el proceso es que el proceso de independencia no ocurre solo en Chile, sino que es algo que ocurre en toda América. Ocurre un periodo de unos 20 años más o menos, donde diferentes países comienzan a buscar la independencia. Ahora, eh, esto no es por casualidad. No es que todos estos países se despierten un día y dicen, ya, quiero ser independiente. Estaban pasando diferentes cosas en América que motivó a los distintos países, o a los distintos futuros países, en ese tiempo todavía no lo eran, a estos distintos futuros países a pensar y a decidir luchar, hacer las guerras de independencia. Entonces, ¿qué estaba pasando en el resto del mundo, en el resto del continente americano, eh, para que comenzaran estas independencias? Vamos con ello entonces. Una de las primeras cosas que pasa y que llama mucho la atención a los digamos, países de América es que en 1776 ocurre la independencia de Estados Unidos. Estados Unidos era o el futuro país, era una colonia de Inglaterra, eh, y ellos buscan y logran su independencia, como yo les digo, en el año 1776. Ahora, ¿por qué es importante la independencia de Estados Unidos? Porque sirvió como ejemplo. Hasta ese momento, ningún país de América había logrado su independencia y en realidad eh, no, nadie creía o tenía mucha fe de que se pudiera lograr la independencia. En ese momento Inglaterra y España eran dos de los países más fuertes del mundo. Entonces que Estados Unidos lograra su independencia sirve como ejemplo para todo el resto de América. En el fondo, el pensamiento es si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Ahora, otra cosa que ocurre, y esto dura mucho tiempo, es que los criollos, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Ellos fueron muy maltratados. Ellos eran em, mal vistos, eran discriminados solo por haber nacido en América. El español tenía como una visión de que solo por haber nacido en España era una persona superior al que había nacido en América, y eso lo dejaban ver claramente. Eran súper discriminadores, eran abusadores contra los criollos, contra los nacidos en América. Y obviamente esta situación colma la paciencia porque de muchas personas, y porque esta situación dura muchos años. Ahora, lo que, lo que más molestaba a muchos de los criollos eh, era que no podían tomar cargos públicos. Todos los cargos importantes podían ser tomados solo por españoles. Entonces venía una persona de otro continente, de otro país, a tomar un cargo que una persona de América perfectamente podría haberlo tomado. Y la única razón por la que no podía tomarlo era porque era criollo. Entonces esta razón molestaba mucho, mucho a los criollos, a los nacidos en América. Otra, eh, otra cosa que estaba pasando en el mundo también, que lo vimos varias clases atrás, eran las ideas liberales. Las ideas liberales
era un pensamiento, una serie de ideas que nacen en Francia y que se comienzan a expandir en el mundo. Y no puedo entrar en mucho detalle, pueden ver el video de la clase aquí en el canal. Pero podemos resumir las ideas liberales en cuatro. La primera era que las personas debían tener derechos. Derechos tan básicos como a la vida. En ese tiempo no era algo seguro. Ahí ya tenemos algo por lo que luchar. También tenemos la división de poderes. Vimos en esa clase de que hasta ese momento el sistema de gobierno más común era tener un rey. Y el rey tenía todo el poder. El rey podía ser un rey malísimo, podía ser un rey cruel, pero como él era el rey, nadie podía hacerle nada. Él hacía las leyes y él también era juez. Entonces, se buscaba una forma de que todo el poder de un país o de un reino no estuviera en una persona, sino que hubieran personas encargadas solo de gobernar, personas encargadas solo de la justicia, así, etcétera. Entonces, esta idea también llamó mucho la atención. Otra idea liberal fue el tema de la soberanía popular, que tiene que ver un poco con la idea anterior y que lo podemos resumir en una sola palabra: votaciones. El hecho de que la gente pueda participar y elegir a sus gobernantes era una idea que era muy, muy atractiva. Hasta hace tiempo América era gobernada por el rey de España y nadie tenía voz ni menos voto. Entonces la idea de poder participar activamente llamaba mucho la atención. Y la última idea era la creación de una constitución, que en pocas palabras es el documento o el libro, por así decirlo, donde están escritas todas las leyes de un país. Tener las leyes anotadas asegura de que cualquier persona puede tener conocimiento de esa ley y ocuparla en el caso de que fuera necesario. Ahora, otra cosa que ocurre en esta etapa que estamos viendo de que despierta, por así decirlo, estas independencias, es que durante un periodo, comenzando en el año 1800, poquito pasado, el rey de España es capturado. Un conquistador que se llamaba Napoleón captura al rey de España. ¿Y qué pasa? Que si no hay rey, no hay quien gobierne. ¿Y qué pasa en América? Se empiezan a formar lo que se llamarían las juntas de gobierno, que en un principio fueron creadas para tener un gobierno mientras el rey no estaba, para poder reemplazar este vacío de poder. Si no hay quien mande, crean estas juntas para poder gobernar. Con el tiempo estas juntas se dan cuenta de que este es el primer paso en realidad para poder gobernarse a sí mismos. Y poco a poco comienzan a desarrollar esta idea de independencia. En un principio las juntas de gobierno sí fueron hechas para reemplazar al rey, pero con el paso del tiempo se dieron cuenta de verdad de que esta podía ser, o que este era el primer paso para lograr la independencia. Así parten más o menos la mayoría de las independencias de los países de América. Ahora nos vamos a saltar entonces a la independencia de Chile. El proceso de independencia de Chile dura más o menos o dura entre 8 y 13 años. Hay distintas formas en que lo ve la gente, pero entre 8 y 13 años es lo que dura nuestra independencia. Ahora, para poder estudiarla de una forma más sencilla, porque pasan muchas cosas en pocos años, se dividió la historia de la independencia y se divide en tres etapas o periodos. Estas etapas o periodos son la patria vieja, la reconquista y la patria nueva. Ahora, la patria vieja, que es el primer periodo, comienza en 1810 con la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno. Lo que yo les mencionaba hace un par de minutos atrás, se captura al rey y se forma esta junta para reemplazar al rey. Ahora, como les decía, poco a poco las juntas de gobierno comienzan a cambiar su idea y en vez de reemplazar al rey, comienzan a crear esta idea de formar un país. Ahora, cuando ya se empieza a formar esta idea de hacer un país, se le declara la guerra a España.
Chile le declara la guerra a España, la guerra de independencia. ¿Qué ocurre en este periodo? En realidad en Chile se crean hartas cosas. Se crea el primer diario, que se llamaba La Aurora de Chile. Se funda la biblioteca y el Congreso Nacional. También se decreta la libertad de comercio. Lo explico brevemente. En ese tiempo, como Chile y todos los demás países en realidad tenían que hacerle caso a España, en América solo se podía comerciar con España. O sea, las cosas que acá se podían vender y todo eso, todo se le vendía a España. Y España era el que fijaba los precios de compra. Si España quería comprar barato, había que venderle barato. Y era muy malo para muchos de los comerciantes. Ahora, con la libertad de comercio, Chile puede venderle a quien quiera. Si Chile quería venderle a África, a Italia, a China, a India, lo podía hacer. Otra cosa que también se hace en ese tiempo y que es bastante importante es la libertad de vientre. ¿Qué es eso? Eh, en ese tiempo todavía habían esclavos, bueno, todavía hay hoy en día, pero en ese tiempo eran bastante comunes los esclavos. Y un hijo de esclavo era automáticamente esclavo del dueño de esta persona. Lo que es la libertad de vientre es que si tú eres esclavo, tu hijo ya no va a ser esclavo. Si una mujer una mujer esclava queda embarazada, ese hijo nace libre. Y fue algo muy importante. Y Chile fue uno de los primeros países en declarar la libertad de vientre. Ahora, también se crea la primera bandera y escudo de Chile. Los vimos en la clase, en la guía donde estuvimos viendo la patria vieja. Ahora, a pesar de todos estos avances, de todos estos logros que se hacen, este periodo termina con lo que se conoce como el desastre de Rancagua, que fue una batalla que ocurre en Rancagua, que lamentablemente los patriotas, quienes eran los que estaban luchando por la independencia, no pueden derrotar al ejército español, al ejército realista, y deben huir. Como les comentaba, aquí termina la Patria Vieja y comienza el siguiente periodo que parte en 1814 y que se llama la Reconquista. ¿Y cuál era la idea de la Reconquista? En este periodo se busca retroceder, España busca retroceder todos los logros que se habían hecho en Chile. Paralelo a la Patria Vieja, el rey de España vuelve a ocupar su lugar, España se recupera de esta sorpresa de la independencia de Chile y manda un ejército y por eso ocurre el desastre de Rancagua. Entonces ahora España vuelve a intentar tomar control de todo el país y, como les decía, hacer retroceder todo lo que había pasado. Ahora, se crea el Tribunal de Vindicación, que estaba a cargo de investigar los funcionarios públicos, las personas que habían apoyado la independencia, probablemente para sacarlas de su cargo y en algunos casos mandarlas a la cárcel. También se crea un nuevo cabildo, se eliminan los decretos y leyes creadas en la Patria Vieja y también se cierra el instituto y se cierra la Biblioteca Nacional. Muchas de las cosas que se habían creado entonces se cierran, se cancelan en pro de España. Ahora, ¿qué pasó con los patriotas? ¿Qué pasó con los que estaban apoyando la independencia? Después del desastre de Rancagua, perdón, la mayoría huye a España. Perdón, huye a Argentina. Un poco más cerca. Huye a Argentina. Y José de San Martín y Bernardo O'Higgins proponen la idea de formar una alianza militar, una alianza entre Argentina y Chile, para poder liberar ambos países. La idea era juntar un ejército gigante en Argentina, pasar a Chile, liberar Chile y seguir hacia Perú. Entonces comienza con esta idea de formar el ejército libertador, o el ejército libertador de los Andes. El 12 de febrero de 1817, este ejército libertador ya había cruzado hacia Chile, se desarrolla la batalla de Chacabuco, acá en Chile.
En esta, O'Higgins y Soler, que era otro general argentino, derrotan a los realistas y se encaminan a Santiago. Esta batalla pasa, bueno, pasa en Chacabuco, perdón, y luego de eso todo el ejército patriota, todo el ejército libertador de los Andes, sigue su camino hacia Santiago. Aquí termina la reconquista con la batalla de Chacabuco, la victoria de los patriotas, y comienza este último periodo que es conocido como la Patria Nueva. Ahora, este periodo, como les decía, comienza en 1817 con la batalla de Chacabuco y termina en 1823 con la renuncia de Bernardo Higgins. Vamos a ver después de qué renuncia. Luego de este combate, donde la mayoría del ejército español es derrotado, de la batalla de Chacabuco, donde, como les digo, casi todo el ejército español es destruido, O'Higgins es elegido como el director supremo, que es, digamos que era el presidente, pero en ese tiempo tenía otro nombre, director supremo. Y O'Higgins necesita hacer muchas cosas, tiene que organizar un país nuevo. Pero una de las primeras cosas que hace es enviar un grupo de rescate a la isla de Juan Fernández. Porque, ¿qué había pasado ahí? Volviendo un par de años atrás, cuando estábamos en el periodo de Reconquista, muchos de los patriotas que apoyaban la independencia fueron enviados presos a la isla. Entonces, a vivir en muy malas condiciones, porque obviamente España no quería que Chile fuera independiente. Así que todos los que apoyaban la independencia, o muchos de los que apoyaron la independencia, fueron enviados presos a la isla de Juan Fernández. Entonces O'Higgins quiere liberar a estas personas. Manda un pequeño ejército por si había algún problema y liberan a muchos de los patriotas que estaban entonces en la isla de Juan Fernández. Ahora, el 5 de abril de 1818, casi un año después de la batalla de Chacabuco, cuando el país ya estaba más o menos organizado, tiene lugar la última batalla importante. ¿Qué pasa aquí? Los españoles, por así decirlo, juntan lo que les quedaba de ejército, tratan de formar la mejor tropa que puedan y marchan rumbo a Santiago, rumbo a la capital de nuestro país. Ahora, en Maipú tienen el último combate contra los patriotas. Y es una batalla que dura 2 horas y media aproximadamente, y aquí ya definitivamente los españoles son derrotados. Con esto, los realistas pierden, y ya España definitivamente pierde el control que tenía sobre nuestro país. Quedan todavía unas pequeñas batallas, unos pequeños grupos por aquí y por allá de españoles que, como les digo, que quedaban, pero no representan ninguna amenaza para la independencia de Chile. Ahora, luego de esto, el gobierno de O'Higgins avanza en realidad con normalidad. O'Higgins crea distintas leyes con apoyo obvio de muchas otras personas. Perdón. Por ejemplo, se busca que hayan escuelas en todo el país. También se busca que exista un orden en el tema de los cementerios. Imaginémonos que después de una guerra el tema de los muertos probablemente era un problema. Buscan organizar esto, crean el cementerio general en Santiago eh, y tratan de crear muchas más leyes y ordenar el país. Ahora, el 28 de enero de 1823, O'Higgins renuncia al cargo. Ocurren muchos problemas durante ese periodo, más que nada problemas políticos, que no puedo entrar en detalles, pero esto causa de que O'Higgins renuncie a su cargo y él luego se va a vivir a Perú. Entonces, con la renuncia de O'Higgins en 1823 se da por terminado el periodo de independencia, se termina la Patria Nueva y con eso terminamos entonces la historia de la independencia de Chile. Este video es muy largo, pero como les digo, es el repaso de la prueba, así que espero que puedan verlo más de una vez
y que les quede todo clarito para la prueba. Que estén súper bien. Nos vemos la próxima semana. Chao.